Vida es curiosa, ¿no? Querido espectador, unos nacemos con todo. Otros, sin nada. Algunos llegan muy lejos, mientras que otros se quedan atrás. Nadie sabe exactamente qué ocurrirá mañana. Nadie, excepto nosotros mismos, puede decidir qué hacer con aquello que nos ha tocado. Pero hay algo que todos tenemos en común. Algo tan nuestro, algo que hacemos tanto por ello, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto significa. Dime, ¿tienes un sueño? Hubo un tiempo en el que los dioses observaban nuestro mundo desde los cielos. Desde allí arriba contemplaban nuestras vidas, nuestras guerras, nuestros sueños y nuestras tragedias. Para ellos, nosotros no éramos más que seres mortales que nacían, vivían y morían en un instante. Pero con el paso del tiempo, la curiosidad de los dioses creció. Querían conocer nuestro mundo. Querían experimentar aquello que nosotros llamábamos vida. Así fue como decidieron descender de los cielos y caminar entre los mortales. Para hacerlo, sellaron sus poderes divinos. Dejaron atrás gran parte de aquello que los hacía dioses y comenzaron a vivir entre nosotros, compartiendo nuestras alegrías, nuestras tristezas y nuestros problemas. Pero su llegada cambiaría nuestro mundo para siempre. Porque mucho antes de que los dioses descendieran, ellos ya existían. La humanidad nunca supo cuándo fue creada. Pero desde nuestro nacimiento, algo más nació con nosotros. El primer enojo. La primera envidia. El primer deseo. La primera codicia. La primera vez que un ser humano quiso tener aquello que pertenecía a otro. Cada uno de esos sentimientos negativos dejó una pequeña huella. Y con cada ser humano que nacía, con cada guerra, cada traición, cada asesinato y cada deseo egoísta, esas huellas se hicieron más fuertes. Así nacieron los 7 pecados. Durante mucho tiempo no fueron más que eso. Conceptos. Impulsos. Emociones sin rostro ni voluntad. No podían hablar. No podían caminar. No podían hacer nada por sí mismos. Pero entonces, los dioses descendieron. Y junto con ellos llegó algo que esos seres jamás habían poseído. Energía divina. Aquella energía se filtró por el mundo y entró en contacto con los pecados. Y por primera vez, ellos despertaron. Obtuvieron conciencia. Obtuvieron voluntad. Y, sobre todo, obtuvieron un deseo. Existir. Los dioses comenzaron a reunir personas bajo su protección, formando grupos conocidos como familias. Cada familia estaba dirigida por un dios y formada principalmente por aventureros que recibían su bendición. Porque nuestro mundo no era un lugar seguro. Bajo la ciudad de Horario se encontraba la mayor amenaza conocida por la humanidad. La mazmorra. Un enorme laberinto que se extendía hasta profundidades desconocidas. Monstruos aparecían dentro de sus pasillos y atacaban a cualquiera que se atreviera a entrar. Y cuanto más descendíamos, más peligrosos se volvían. Pero los mortales no estábamos completamente indefensos. Para darnos una oportunidad de sobrevivir, los dioses nos concedieron algo que cambiaría nuestra existencia. La fauna. Una bendición divina capaz de permitirnos desarrollar nuestras habilidades, crecer mediante nuestras experiencias y alcanzar nuevos niveles de poder. Gracias a ella, un simple mortal podía convertirse en un aventurero capaz de enfrentarse a monstruos que, de otro modo, serían imposibles de derrotar. Pero mientras la humanidad aprendía a sobrevivir, los pecados observaban. Esperaban. Y, con el tiempo, comenzaron a influir en los mortales. Tentaron. Susurraron. Alimentaron guerras, traiciones, asesinatos, deseos y ambiciones. Se divertían con nosotros. Pero pronto comprendieron algo. Estaban cansados de ser simples susurros. Querían más. Querían sentir. Querían caminar. Querían tener un cuerpo. Y comenzaron a buscarlo. Uno tras otro, intentaron apoderarse de cuerpos humanos. Pero ningún recipiente podía soportarlos. Las mentes se quebraban. Los cuerpos se destruían. Y las almas, simplemente no podían contenerlos. Miles sufrieron a causa de aquellos seres. Hasta que, un día, encontraron a alguien. Un joven. Un chico que, a simple vista, no parecía tener nada de especial. Pero había algo diferente en él. Algo que los 7 pudieron sentir. Su alma. Una voluntad que todavía no comprendía su propio potencial. Un alma casi libre de aquello que ellos representaban. Y fue entonces cuando decidieron intentarlo. Sin saber que aquel encuentro cambiaría sus destinos para siempre. Muchos dicen que el destino es inevitable. Que todo lo que ocurrirá ya está escrito. Que no importa cuánto luches, el final siempre será el mismo.
Y saben que, eso es una tontería. Tú formas tu propio destino. Caer o levantarte. Rendirse o seguir adelante. Convertirte en aquello que los demás esperan de ti, o decidir quién quieres ser. Jajaja, supongo que ustedes ya conocen ese discurso, ¿no? Querido espectador, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Así que, sean bienvenidos a Las 7 almas de un héroe. En el calabozo, aparentemente infinito, con sus numerosos pisos, existía una gran variedad de horribles monstruos. Y entre todos aquellos aventureros que buscaban fama y fortuna, arriesgando sus propias vidas, había un chico que había registrado su nombre en el gremio y comenzado una aventura. Con una espada en su mano, rápidamente sobresaldría. Entonces tendría un encuentro con una chica que estuviera siendo atacada por los monstruos, los salvajes rugidos de las bestias, los gritos de ayuda, y, justo en el último momento, los monstruos serían derrotados. Lo que quedaría sería la hermosa chica sentada en el suelo mientras él permanecía gloriosamente de pie. Sus mejillas se teñirían de rojo y, en aquellos hermosos ojos llenos de lágrimas, se reflejaría su apariencia. Un amor débil despertaría en su corazón. A veces hablaría con el lindo personal de una tienda o de un restaurante sobre sus aventuras de aquel día, formando una relación más estrecha. A veces protegería a una elfa de aventureros salvajes. A veces también ayudaría a guerreras amazonas cuando estuvieran en problemas, formando un equipo unido para la aventura. A veces se acercaría demasiado a una chica y las otras chicas estarían celosas. A veces. Esa era una manera completamente normal de pensar para un chico que había crecido aspirando a vivir una aventura heroica. Quería tener una relación más estrecha con chicas lindas. Quería interactuar con hermosas damas de una raza diferente. Tener esos pensamientos un tanto inadecuados, o quizás inmaduros. ¿No era una personalidad normal para un joven? ¿No podía tener un encuentro en el calabozo? Corrección. ¿Desearía una ren? ¿Realmente estaba mal? Conclusión. Estaba completamente equivocado. Supongo que este era el resultado para un aventurero como yo, que tenía ese tipo de pensamientos inadecuados e inmaduros. Él estaba a punto de morir. Para ser más precisos, actualmente estaba siendo perseguido por un minotauro. Ese monstruo era completamente inmune a sus ataques. Y él solo era un nivel 1. Estaba a punto de ser devorado. Había entrado en un callejón sin salida. Así es, estaba a punto de morir. Así que este era su destino por estar obsesionado con una ilusión tan superficial. Convertirme en la comida de un monstruo. Sin duda alguna, era un tonto. Tan tonto por esperar un encuentro predestinado. En el instante en que empecé a prepararme para buscar un encuentro en el calabozo, donde numerosas personas mueren todos los días, ya estaba acabado. Tengo muchas ganas de volver. Gritó al vacío mientras seguía pensando profundamente. Volver en el tiempo y perforar al yo que acababa de convertirse en mayor de edad y había ido a firmar el documento de registro del gremio con chispas en los ojos, sin importar desde qué ángulo físico o de destino lo mirara. Esas cosas ya eran imposibles. La pezuña del minotauro. Aunque no pateó directamente su espalda, cada paso que daba aplastaba la tierra, así que incluso el lugar donde estaba se veía afectado por los impactos. No era capaz de quedarse quieto y solo podía rodar por el suelo del calabozo. De hecho, actualmente estaba sentado en el suelo mientras su vida terminaba trágicamente. El deseo de encontrarse con chicas lindas sería completamente destruido. Parecía que, desde el principio, no tenía las cualidades para convertirse en un héroe de los cuentos de hadas. Chocó contra la pared. No había camino para retirarse. Había pasado a través de docenas de caminos y finalmente había logrado perseguirlo, obligándolo a entrar en aquel espacio de forma cuadrada. Estoy muerto. Sus dientes castañeaban constantemente. Sus lágrimas corrían a torrentes. Su piel podía sentir completamente la respiración profunda y pesada del minotauro. Levantó la cabeza y miró fijamente aquel cuerpo musculoso, 1 o 2 veces más grande que él. Como si se hubiera rendido completamente, su rostro expresó una leve sonrisa. El arma del minotauro descendió hacia él. Al final, no tuve un encuentro con una chica, así como de mi incorregible. Crack. El muchacho parpadeó con confusión. Volteó. Sangre. Giró hacia el otro lado. Más sangre. Sintió humedad sobre su cuerpo. Lentamente, se tocó el rostro. Estaba lleno de sangre. Su ropa también. Cayó al suelo al ver la cabeza del minotauro entre sus manos. La dejó caer. El monstruo que no había podido derrotar.
Ahora estaba reducido a trozos de carne antes de desaparecer. ¡Gurú! ¡Buah! El chico gritó de pánico. Su cuerpo estaba completamente cubierto de sangre, como si se hubiera duchado en ella. Respiraba pesadamente. Miró al suelo. Allí había una extraña arma. Tenía la forma de un bastón de 4 secciones unidas entre sí. El muchacho la observó sorprendido, cuando extendió la mano para tomarla. El arma cambió. Las 4 secciones se unieron. La forma del bastón desapareció, y en su lugar apareció una antigua espada. Belle se quedó inmóvil. Miró a su alrededor. Miró sus manos. Volvió a mirar la espada. No entendía nada. Respiraba cada vez más rápido. ¿Qué sucedió? Miró nuevamente al cadáver que desaparecía. ¿Cómo? Sus manos comenzaron a temblar. ¿Fui yo? A su alrededor había sangre en las paredes. Sangre sobre su cuerpo. Una piedra mágica estaba a su lado. Entonces escuchó unos pasos acercándose lentamente. ¿Estás bien? Pero el chico no escuchó. Salió corriendo. Mientras se tocaba el rostro, corrió y corrió. Tropezó y cayó al suelo. Algunos aventureros lo vieron y se burlaron. Pero el chico se tapó las orejas. No quería escuchar. Mientras respiraba pesadamente, intentó recordar. ¿Recordar? No, eso le dolía. No recordaba nada. Era obvio que no había sido él, ¿verdad? Se asustó. Pero sabía quién podía decirle qué había sucedido. Una vez más, ya más calmado, sonrió. Y comenzó a correr. Parece que hoy también está a salvo. Fue algo que ocurrió hacía casi 2 semanas. En ese momento, aquel joven chico había llegado al gremio con los ojos brillantes para pasar por los procedimientos. Eina Tuya actuaba como asesora estratégica del calabozo. Aquel chico todavía tenía solo 14 años. Y aunque aventurero era un trabajo que no preguntaba por raza, sexo o edad, en esta profesión muchas personas morían accidentalmente. A su edad, todavía era un niño, pero deliberadamente se había precipitado en una zona tan peligrosa. Ella no sabía qué expresión había tenido en ese momento. Tal vez era porque se sentía responsable de él, pero Eina extrañaba a aquel niño de vez en cuando. Cuando confirmaba que aún vivía, su rostro se aliviaba levemente. Recordó que se llamaba Belle Cranel. Levantó sus gafas y volvió la cabeza hacia la fuente de la voz. Eina. La figura de un chico cubierto de sangre negra apareció en su campo de visión. Por favor, necesito información de posesiones. Poco después de eso. Belle-kun, si estás manchado de sangre cuando regreses, al menos primero debes tomar una ducha. Lo siento. Escuchando a Eina-san, bajó la cabeza con vergüenza. Actualmente se encontraban en el interior de una pequeña habitación especialmente separada dentro del hall del gremio. Eina-san y Belle se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa. Al contrario de él, que acababa de limpiar su cuerpo, Eina-san aparentemente suspiró. ¿Realmente fuiste capaz de llevar ese maldito olor y esa apariencia absolutamente horrible directamente a través de las calles desde el calabozo hasta aquí? Realmente tengo dudas sobre tu cerebro. Sobre eso. Después de escuchar aquello de la hermosa Eina-san, su corazón pareció haber sido apuñalado por un cuchillo. Además, lágrimas salieron de sus ojos. Eina-san dio una sonrisa irónica, apuntó con un dedo a su nariz y dijo: debes prestar más atención la próxima vez, ¿de acuerdo? Sí, sí. Asintió con la cabeza fuertemente. También, acabas de decir que querías información sobre posesiones. Qué curioso, ¿por qué lo mencionas? Bueno, Belle le contó todo lo sucedido en la mazmorra. Ah, ¿por qué no escuchas lo que digo? No solo entraste al calabozo por ti mismo, sino que también tercamente fuiste a los pisos más bajos. ¿No te lo he dicho muchas veces? Tomar riesgos está absolutamente prohibido. Sí. Los aventureros no deben ir a la aventura. Esa fue la declaración inicial de Eina-san. Aunque podía parecer contradictorio, su verdadero significado era que siempre había que tener cuidado, estar bien preparado y poner la seguridad como prioridad. Especialmente para un novato como él, era algo que siempre debía tener en cuenta, ya que esta etapa era donde se producían la mayor cantidad de muertes en la profesión de aventurero. Encontrar un minotauro de nivel 2 en el 5º piso era algo que nadie podía imaginar. Por conocimiento común, ese monstruo solo debía aparecer en el 15º piso o por debajo. Eina-san dijo aquello con una expresión que prácticamente gritaba. Pasó algo en el calabozo, y sobre eso de la posesión, no sé mucho realmente. Tal vez esa espada que tenías, dijiste que cambió, ¿no? ¿La trajiste? Podríamos revisarla. Belle se quedó completamente quieto. Entonces sonrió con vergüenza.
Yo, la olvidé. Eina lo miró. Belle bajó la cabeza. Después de recibir unas cuantas monedas del gremio y una nueva reprimenda, salió del edificio con la promesa de investigar más sobre lo ocurrido. Mientras caminaba, Belle miró su mano. La abrió, la cerró. Todavía no entendía qué había sucedido. Sacudió la cabeza y continuó hacia su hogar, sin saber que, muy dentro de él, algo había comenzado a despertar. Belle siguió caminando, y detrás de él, por apenas un instante, su sombra movió los dedos antes que él.